Ya está. Ok, ¿cómo están? Buenas noches. En esta oportunidad vamos a analizar los costos, ¿no? Primero, de cubicaje. Primero vamos a analizar el cubicaje de una carga y en función de eso determinar los costos que involucra esto, ¿no? Eh, para ello, ustedes están visualizando el caso, ¿no? Y nos preguntan la cantidad de contenedores que necesito para llevar, en este caso, 2.400 cajas. Y me dan las dimensiones en centímetros, ¿no? Además me indican cuál es el peso de cada caja. Y eso es lo interesante porque en función de ese peso también va a verse influenciado el tema del cobro que van a realizar, ¿no? Nos dan información del pallet, obviamente, porque al ser este envío vía marítima, lo vamos a realizar, ¿no?, en pallets. El otro elemento importante que aquí estamos eh, tomando en cuenta es que nos piden cuál es ese menor costo, ¿no? Eh, ese menor costo para poder realizar ese traslado de esta carga. Repito, estamos analizando bajo el esquema del traslado marítimo de la carga, ¿no? Ese traslado marítimo de la carga supone para nosotros, en primer lugar, hacer la ponderación, ¿no? La ponderación de, primero, el peso real versus el volumen, ¿no? Y que sabemos que el factor de cobro va a estar asociado con el mayor, ¿no? Es decir, si el peso real es mayor que el volumen, entonces va a cobrar sobre el peso. Lo inverso, ¿no? Si el volumen es mayor que el peso real, me van a cobrar sobre el volumen. Entonces aquí aparece lo primero que tenemos que hacer, que es, ¿no? Cómo convertir ese volumen, ¿no?, a peso, ¿sí? Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Entonces, para ello, ustedes pueden ver aquí, estoy colocando o estoy mostrando en este momento el Excel con el cual vamos a trabajar para el solucionario de este caso, ¿sí? Ahí está el Excel, lo estamos mostrando, lo estamos viendo, ¿sí? Voy a tomar sobre la base del caso que ustedes han estado visualizando, ¿no?, en el Word. Y me dicen, ¿no? ¿Cuántos contenedores y de qué tipo necesito para llevar 2.400 cajas? Voy a hacer un copy, ahí está, ¿no? Esta es la información, ahora sí lo pueden ver. Ya está. ¿Okay? Ok. Entonces, dos preguntas. El volumen y peso de la carga, en metros cúbicos y toneladas métricas, y segundo, el flete. Eso me están pidiendo. A ver. Primero, tengo que saber que voy a llevar 2.400 cajas, ¿sí? Esa es la cantidad de cajas a llevar. Luego, tengo que cada caja tiene una dimensión: largo, ancho y altura. El largo de la caja mide 30 centímetros. Ok. Entonces, tengo que estandarizar, ¿no?, la unidad de medida. Me dicen 30 el largo, el ancho, perdón, el largo es 40, el ancho es 30 y la altura es 30. Recordemos que estamos hablando de centímetros. Ya está. También me dicen que cada caja, ¿sí?, pesa, ¿no?, 15 kilos. Entonces, ya tengo también el peso de la caja. Kilo, 15 kilos, ¿no? La carga debe ir en pallets, me indican. Y me dan las dimensiones del pallet.
Eh, no, el tema a la pregunta de nuestros compañeros si era transporte aéreo, no estaban viendo transporte marítimo. Luego vamos a ver el transporte aéreo, no en esta sesión, sino en la siguiente. Y cuando estamos viendo el tema de los pallets, nos dan las dimensiones de estos pallets, ¿no? Y las dimensiones de esos pallets están dados en centímetros. Entonces tenemos aquí el segundo componente, que son los pallets, igual, ¿no? A la pregunta que hizo su compañero, en realidad, la lógica para analizar es la misma, ¿ya? Luego voy a hacer el comparativo con la aéreo para que puedas tener ahí una mayor idea, pero, como les digo, la próxima clase vamos a hacer aéreo también. Las dimensiones que me dan para el pallet también están en centímetros, y ahí tengo que es 120 centímetros por 100 centímetros y por 15 centímetros de altura. Tengo ahí también las dimensiones del pallet. El pallet pesa 15 kilos. Ajá. ¿Sí? El pallet pesa en kilos 15 kilos. ¿De acuerdo? Y luego me dice que el peso máximo es 1000 kilos. ¿Sí? 1000 kilos es el peso máximo que puede llevar este pallet, ¿no? La altura máxima permitida me dicen que es de 1,90 m. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de que máximo la altura permitida es 1,90 m. O sea, 190 centímetros. Ya está. Lo primero que tenemos que ver es, ¿no? ¿Cuántas cajas van a ser llevadas en un pallet? Porque luego tengo que ver cuántos pallets necesito o tengo para poder determinar qué tipo de contenedor voy a usar. ¿Sí? Entonces, lo primero es hallar la cantidad de número de cajas por pallet. Ahí está, número de cajas por pallet. Perfecto. Y entonces con eso me pongo a analizar. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? A ver, tengo tres medidas: largo, ancho y altura de la caja, largo, ancho y altura del pallet. Entonces, lo primero, sí, es correcto lo que dice Gabriela, ¿no? En el ejemplo está por debajo del límite del contenedor. Sí, es correcto lo que indica. Entonces, lo que vamos aquí a analizar es que luego vamos a ver, Gabriela, efectivamente cuál es la altura del contenedor, ¿no? Pero en el ejemplo me están dando esa restricción. Recuerda que el 1,90 m que me están indicando es la cantidad que yo puedo apilar de cajas, ¿no? Para el pallet, ¿de acuerdo? Que claro, esto va a ser inferior indudablemente a la altura del contenedor, ¿no? Y entonces aquí, claro, aquí vamos a ver que la relación de cajas o cuántas cajas hay por pallet, lo que vamos a, el mecanismo o el método que tenemos para allá es simplemente, ¿no? Dividir, en este caso, la multiplicación del largo por el ancho, ¿no? Del, del pallet, que sería 120 por 100, ¿eso sí? Eso lo vamos a dividir entre igual la multiplicación del largo por el ancho de la caja. Será 40 por 30, ¿no? De esa división vamos a nosotros obtener un resultado. Es decir,
120 por 100 me da este resultado. Y 40 por 30 me da este otro resultado. Esa división, ¿sí? Yo estoy obteniendo 10. ¿Qué quiere decir estos 10? Quiere decir que van a haber 10 cajas en la base del pallet. Porque lo que yo he hecho primero es hallar el largo y el ancho. Entonces, yo sé ahora que en la base o en la cama del pallet van a haber 10 cajas. Lo siguiente que tengo que ver ahora es, ¿y cuántas cajas puedo apilar? ¿No? Y ahí es donde Gabriela nos decía, ¿no? La altura, ¿sí? En la base van a haber 10 cajas. Ahora tengo que ver la altura, ¿no? ¿Y qué altura voy a contrastar? Bueno, para empezar, me dice que la altura máxima permitida es 1,90 m, o sea, 190. ¿Sí? Sin embargo, adicional a ello, ¿no? Yo tengo aquí la altura del pallet por un lado y tengo la altura de las cajas. El pallet tiene una altura de 15 centímetros, que es lo que me indica. Pero si la altura máxima es 1,90 m, ¿sí? Y el pallet tiene una altura de 15 centímetros, realmente ¿cuánto puedo utilizar? 1,75. ¿No es así? Eso es lo que yo puedo utilizar. Y eso voy a dividir entre la altura de la caja, que es 30. ¿No? Entonces esta división de 1,75 entre 30 me sale 5,833. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener 5 niveles, ¿no? De caja. Si son 5 niveles, no pueden ser 6 porque es 5,83, no llego a 6. Entonces tengo yo aquí 5 niveles de caja. ¿Cuántas cajas en total van a haber en un pallet? Esto es lo primero que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Van a haber 10 que hay en la base por 5, que es el nivel de altura, ¿no? Lo que se va a apilar, ¿no? Y de ahí tengo que voy a tener 50 cajas por pallet. 50 cajas por pallet. ¿Sí? Ya está, 50 cajas por pallet. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo, 50 cajas por pallet. Pero recordemos que yo tengo en total 2.400 cajas. ¿No? Entonces, ¿cuántos pallets yo voy a requerir? ¿No? ¿Cuántos pallets yo voy a requerir? Y ahí es donde voy a indicar, ¿no? Yo tengo 2.400 cajas. Era lo que me dice aquí la información, ¿no? 2.400 cajas. Entonces, lo que voy a hacer es las 2.400 cajas, que es el total, ¿sí? Voy a dividir entre 50 cajas que hay en un pallet. Y resulta que voy a requerir 48 pallets. ¿Sí? Ojo con la restricción de la altura que me han dado, que es 1,90, ¿no? Yo voy a requerir 48 pallets. Entonces tengo para llevar estas 2.400 cajas, se van a traducir en 48 pallets. Lo siguiente que debo preguntarme es, ¿y el pallet, y ese es un dato, puede cargar máximo 1.000 kilos? Y con 50 cajas, ¿cuántos kilos está cargando este pallet? ¿No? Ya sabemos que cada caja pesa 15 kilos. Es la información que me han dado. ¿Sí? Le voy a poner acá el peso total en kilos, ¿no? Por pallet. ¿Sí? Ahí está. No puedo excederme de esa restricción que tengo en cuanto al peso, ¿no?
porque 1000 kilos es el peso máximo que puede llevar un pallet. Entonces la pregunta es, a ver, 50 cajas, si cada caja pesa ¿cuánto? Me dicen que cada caja pesa 15 kilos, ¿no? Aquí están, 15 kilos. Ya está. Pero además a eso tengo que sumar cuánto pesa en sí, ¿qué cosa? El pallet, ¿no? El pallet pesa en sí, este es otro dato que me dan, 15 kilos. ¿Cuánto están llevando de peso en estas 50 cajas? 765 kilos. Estoy llevando en cada pallet. Y también estoy llevando 50 cajas, ¿no? Las 50 cajas se traducen en 765 kilos, porque incluye los 15 kilos, que es el peso del pallet. Entonces, este peso está permitido, es decir, el pallet puede llevar esos 765 kilos. La respuesta es sí, porque sabemos que máximo puede cargar 1000 kilos el pallet. Entonces, estamos bien en el peso. Lo siguiente sería, ¿y cuál es el volumen, ¿no?, de un pallet? Ya sé el peso de un pallet, pero ¿cuál es el volumen de un pallet? ¿Sí? Recuerden, en todo lo que es cálculo de fletes, tengo que hacer siempre la comparación peso y volumen, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de un pallet? Esa es la siguiente pregunta que voy a hacer. Entonces, ahí voy a tener que, a ver, voy a mostrar aquí para que podamos tener una idea. A ver, voy a pegar este gráfico, ¿sí? Y con eso quisiera que pudiera de alguna forma entender el cálculo que se va a hacer, ¿no? A ver, ahí vamos a ver. Miren ustedes. A ver, aquí está. Ustedes ahí están viendo. Ah, perfecto, Gabriela. Ahora respondo la pregunta, ¿no? Gabriela nos dice, ¿nos recomienda algún software de publicación que incluya diseño de palets? Eh, a ver, algún software de publicación, yo les diría que más que el software, ustedes hagan ya, formulen en un Excel para el cálculo. ¿Por qué? Primero porque pues, si los productos fueran uniformes, el software te ayudaría enormemente. Pero muchas veces lo que vas a exportar no tiende a ser uniforme. Entonces, hablar de un software ahí no te puede dar mucho. Eh, Sobre el diseño de pallet va a depender hacia dónde estás exportando. Si trabajas hacia Estados Unidos, sabemos que hay un pallet estadounidense, ¿no? Si trabajas hacia Europa, hay otro tipo de pallet. Entonces, en realidad yo siempre sugiero que hagan eh, formulen en un Excel más rápido, ¿no? Pero si el software te puede o permite hacer esa publicación con distintos tipos de productos que tú tengas, ideal. Si me preguntas a mí algún tipo de software que yo haya encontrado con esas características, te diría que no he encontrado. Pero bueno, si hubiera, sería mucho más fácil nuestra labor de poder calcular, ¿no? A ver, lo que yo quiero mostrarles, para que ustedes puedan ver cómo voy a hallar el cálculo del pallet a nivel del volumen.
Aquí está. A ver, estoy mostrando aquí. Aquí está. Miren, yo voy a hacer el cálculo del volumen de un pallet, ¿no? Y aquí les muestro, ¿no? Esto es lo que yo voy a hallar, ¿no? ¿Cuál es el volumen de este pallet con la carga incluida? Y para eso lo primero que voy a hacer es multiplicar el largo por el ancho del pallet por la altura, ¿no? La multiplicación de los tres me va a dar el volumen que estoy buscando. Entonces aquí, cuando me dicen, hay usted o tiene que hallar, en este caso, el volumen del pallet, entonces aquí lo que yo voy a hacer es, ¿no? Multiplicar el largo y el ancho de qué? Del pallet, ¿no? ¿Sí? Pero, como estoy en la modalidad marítima, recordemos, en la modalidad marítima, todo tiene que ser calculado en metros cúbicos. Entonces, el pallet 120 centímetros equivalen a 1.2 metros. ¿No es así? El ancho es 100 centímetros, equivalen a ¿cuánto? A 1 metro. Y la altura, ¿cuánto es? ¿Cuánto estoy utilizando de altura? En realidad estás utilizando de altura, como tiene 5 niveles, y cada nivel es de 30 centímetros, recuerda la altura de la caja es 30 centímetros, tienes 150 centímetros. Más los 15 centímetros del pallet, estás usando 165 centímetros. 165 centímetros en metros es 1.65 metros. ¿Sí? Y entonces, el volumen del pallet, ¿cuánto es? Un pallet es 1.98 ¿qué? Metros cúbicos. Ese es el volumen de un pallet. 1.98 metros cúbicos. La siguiente pregunta será, ¿y entonces, ahora cómo hago esta comparación? Tengo el volumen de un pallet y tengo el peso de un pallet. ¿Puedo equiparar ese peso a ese volumen? La respuesta es sí, en la medida que hagamos la conversión. ¿Y qué nos dice la teoría respecto a el transporte marítimo? Nos dice que una tonelada, ¿sí?, va a ser igual a 1 metro cúbico. Eso hay que tener siempre presente. Una tonelada va a ser igual a 1 metro cúbico. Entonces, si tengo yo aquí 765 kilos, ¿tendré 1 metro cúbico? La respuesta es no. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 0.765 metros cúbicos. ¿Sí? Porque una tonelada es igual a 1 metro cúbico. Y entonces, ahora sí puedo comparar. Ahora sí puedo comparar el 0.765 metros cúbicos con 1.98 metros cúbicos. La pregunta es, ¿qué es lo que me van a cobrar? Esto es el peso real y esto es el volumen. ¿Qué me van a cobrar? De hecho, me van a cobrar el volumen en este caso. ¿Por qué? Porque 1.98 metros cúbicos, ¿sí?, es mayor que 0.765 metros cúbicos, ¿no? Entonces, esto es lo que me van a cobrar. Tengo ahí un pallet. ¿Cuántos pallets tengo que llevar? 50 pallets. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Esos 50 pallets que vas a llevar entrarán en un contenedor? Si es un contenedor, ¿qué tipo de contenedor va a entrar? Entonces aquí aparecen, ¿no?, los tipos de contenedores y las dimensiones de esto. Y ahí vamos a ver, aquí, ¿no?,
Miren ustedes, y les muestro las dimensiones de los contenedores. A ver. Aquí están las dimensiones de los contenedores. Ahí está. Y a ver, con esto comparto entonces estas dimensiones y ustedes van a ver. A ver. Ahí están los contenedores y las dimensiones, ¿no? A ver, yo tengo los... A ver, ahí está. Les muestro aquí los tipos de contenedores marítimos. Ahí están, ¿no? De hecho, pues, como son cajas, yo voy a tener que usar o un contenedor de 20 o un contenedor de 40 pies. ¿Sí? Ahora me interesa saber entonces cuáles son las medidas, ¿no? Las medidas para estos contenedores. Y ahí es donde voy a ver aquí, ¿no? Medidas de contenedores marítimos. ¿Ok? Entonces, aquí están los tipos de contenedores y las medidas. ¿Sí? Yo tengo la opción, esto se entiende que es carga seca, entonces obviamente entiendo que contenedor de 20 pies, ¿no? Puede llevar 25.000 kilos, 33.2 metros cúbicos, la longitud interna es 5.9, ¿no? El ancho y la altura. Entonces, aquí tengo las dimensiones de un contenedor de 20, ¿sí? De 20 pies, y luego voy a sacar otro de 40 pies. ¿Sí? Ya está. Me interesa aquí ver el largo, el ancho, la altura y el peso, ¿no? De este contenedor. ¿De acuerdo? De esto que yo tengo, me dicen a mí que el largo de este contenedor es de 20, 5.9 metros cúbicos. Ya está. 5.9 el largo. Me dicen luego que el ancho de este contenedor es 2.35. 2.35 metros cúbicos también. Perdón, metros. La altura, 2.39. 2.39. El peso de este contenedor es, o sea, la tara, el contenedor en sí, ¿cuánto pesa? 2.300 kilos. O sea, 2.3 toneladas. El contenedor de 40 pies, ustedes pueden ver aquí, carga seca, ¿sí? El largo, 12.03 metros cúbicos. Perdón, metros. ¿Sí? El ancho es 2.35 igual y la altura 2.39. Y tienen la misma altura y el mismo ancho del contenedor de 20. La tara o el peso de ese contenedor es, me indican, 3.750 kilos. 3.75 toneladas. ¿Ya está? Tengo las dimensiones acá. ¿Sí? Y entonces con esto voy a ver, ¿no? Para empezar tengo que determinar cuántos contenedores entrarían, perdón, cuántos palets entrarían en un contenedor de 40 pies. Y hago lo mismo que he hecho cuando quise ver cuántas cajas ingresan en un palet.
Entonces aquí voy a multiplicar el largo del contenedor de 40 por el ancho del contenedor de 40, y eso voy a dividir, ojo que está en metros, voy a dividir entre el largo y el ancho del pallet, ¿no? Y el largo y el ancho del pallet es, recuerdan ustedes, 120 centímetros que equivalen a 1,20 metros, y 100 centímetros que equivalen a 1 metro, ¿no? Entonces, de la división de ambos, contenedor entre dimensiones de pallet largo y ancho, resulta que me sale 23,558. O sea, voy a poder llevar 23 pallets. En un contenedor de 40, yo voy a poder llevar 23 pallets, ¿no? En la base, abajo, con una altura de 1,65. Pero, recuerda que quiero ver si es que puedo poner sobre esa altura otra más, de manera tal que pueda maximizar la altura del contenedor, que es 2,39. Entonces, lo que voy a ver aquí es la altura, es decir, cuántos, si puedo sobreponer o no, pallets, ¿no? Uno sobre otro. Y aquí viene lo siguiente, a ver, entonces, lo que tengo que ver es cuál es la altura del contenedor, 2,39 metros. Eso voy a dividir entre la altura del pallet. La altura del pallet habíamos determinado que era 1,65, ¿de acuerdo? 5 niveles de 30 centímetros cada uno, 150 centímetros, más 15 centímetros la altura del pallet, 165, ¿no? Equivale a 1,65 metros. De esta división, 2,39 la altura máxima del contenedor, me dice que pueden ir 1,4448 niveles, o sea, solo un nivel. Quiere decir que solamente va a ir los 23 pallets, porque ese es el primer nivel. Si me hubiera salido 2 en el nivel, hubiera podido poner sobre ese primer nivel un segundo nivel. Pero me dice que no, solamente pueden ir 23 pallets en un contenedor de 40 pies. ¿Qué pasa con el contenedor de 20 pies? Podemos ingresar, ¿cuántos pallets vamos a ingresar en un contenedor de 20 pies? Eso es lo siguiente que vamos a analizar. Lo mismo, largo por el ancho, en este caso el contenedor de 20, dividido entre el largo y el ancho del pallet, que es 1,20 por 1. De esa división, ¿sí?, me sale que es 11,554, o sea, puedo llevar 11 pallets. De hecho, si nos analizamos bien, la altura va a ser la misma, ¿no? La altura es la misma para los dos tipos de contenedores de 20 y de 40. La diferencia es el largo solamente. Entonces, obviamente, sé que solamente puedo llevar un nivel. Entonces, en un contenedor de 40 pies, ¿sí?, ahora sí estoy acá. Miren lo que estaba aquí mostrando, los ejercicios aquí. En un contenedor de 40 pies, puedo llevar 23 pallets. En un contenedor de 20 pies, puedo llevar 11 pallets. Ya está. ¿Cuántos pallets tengo por llevar? Me dicen que tengo 50 pallets. Perdón, 48 pallets. Acá está, ¿no? 48 pallets es lo que tengo que llevar. Los 48 pallets los podré trabajar en dos contenedores de 40 y dos pallets como carga suelta, una posibilidad. La otra posibilidad es trabajar un pallet de 40, un contenedor de 40, tengo 23 pallets, y trabajar
3 contenedores de 20. 2 de 20 serían 22 y 23 sería 45. Perdón, serían 2 de 20, 1 de 40 y 3 cajas como carga suelta. Que tampoco sería lo... 4 contenedores de 20 serían 44 cajas y 4 como carga suelta. En realidad ya cada vez las opciones tienen que ser más onerosas, ¿no? De hecho, lo recomendable sería trabajar sobre la base de 2 contenedores de 40 pies y 2 pallets como carga suelta. Y eso me lleva a la primera pregunta. ¿Cuál es el volumen y el peso de la carga en metros y toneladas métricas? Y eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Volumen de la carga y el peso de la carga. El volumen de la carga va a ser igual a que ya hemos hallado el volumen de un pallet multiplicado por ¿cuánto? Por 48 pallets. O sea, 95.04 metros cúbicos. ¿Cuánto es el peso de la carga? Ya hemos hallado el peso. ¿Recuerdan? La carga pesa 0.765 kilos. Entonces, ya tengo los 765 kilos. Multiplico por la cantidad de pallets, que son 48. 36.720 kilos. Que sería igual a decir a 36.72 toneladas. ¿No es así? 36.72 toneladas. Ya está. Entonces tengo aquí el peso de la carga, 36.72 toneladas. A ver, aquí está. Y el volumen de la carga, 95.04 metros cúbicos. ¿Sí? Eso para la primera pregunta. La segunda pregunta me dicen, ahora, si hallaste el volumen y el peso de la carga, de toda la carga, ¿cuál es el flete marítimo? ¿No? Considerando el factor de estiva, la relación peso-volumen, ¿no? Y me dicen que el flete es $30 por cada tonelada o metro cúbico. Y yo tengo ya toda la carga. 95.04 metros cúbicos, ¿sí? Y versus las 36.72 toneladas. ¿Qué me van a cobrar? Me van a cobrar, en este caso, el que es mayor, que es igual al metro cúbico. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que un metro cúbico es igual a una tonelada. Sería lo mismo de lo que estoy visualizando aquí, decir, ¿no? 36.72 toneladas es igual a 36.72 metros cúbicos. Comparado con los 95.04 metros cúbicos, me va a cobrar los 95.04 metros cúbicos. Entonces, el flete marítimo, 95.04, la información, me dice el dato aquí, que es el flete por cada tonelada o metro cúbico. Luego, a eso hay que darle un 10% como recargo monetario, ¿no? Y emisión de documentos, $50. ¿Okay? Tengo acá un recargo monetario. Eso me dice la información. Del 10% de ese valor. Y me dice que en la emisión de documentos es $50. Si yo sumo, esto, acá está, me sale 3.186.32. Esto es
lo que de 3.136, todos en dólares, ¿no? 3.136, 186.32 dólares. Ojo, ojo, aquí estoy hablando yo solo de dos contenedores de 40. O sea, estamos hablando de 46 palets, pero yo tengo 48. Entonces, por esos dos palets adicionales, indudablemente, ¿no? Lo voy a enviar como carga suelta. Obviamente cada contenedor de 40 me va a costar, de acuerdo a la información, $350. O sea, voy a gastar $700 más el flete por los dos pallets que van a ir como carga suelta. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos este cálculo? Primero, que hay que tener claro cuál es el ratio de conversión. Peso versus volumen, ¿no? Si es marítimo, ya sabemos que 1 metro cúbico es igual a 1 tonelada. Eso para el marítimo. Ya en el aire veremos que hay diferencias. Lo segundo es que hay que trabajar con la misma unidad de medida. Si estás calculando las unidades están en centímetros, todas las otras unidades de cálculo también tienen que estar en centímetros. Si estás trabajando con metros, todo tiene que estar con metros. Tercer punto. Si estamos calculando el flete marítimo, tenemos que recordar que el flete se compone del flete básico, ¿sí? Que es el cobro que te hacen por tonelada o metro cúbico, y luego vienen los recargos o los adicionales, ¿no? Y ahí podemos hablar de un adicional por el tipo de cambio, un adicional por el riesgo que pueda haber, ¿no? Entre otros. Son criterios que las navieras manejan a efectos de tener a efectos de poder ser incluidos al flete principal, ¿no? Y esos son los famosos recargos. Y también existen otro concepto que está ligado más hacia un tema administrativo, como es la emisión de un documento, que para este caso nos han dado solo 3 conceptos. Eventualmente pueden haber más conceptos, no son los únicos. Por ahí podría aparecer el peak season, por ahí podría aparecer el tema de el THC, ¿no? O por ahí podría aparecer de repente un recargo adicional que está ligado con el tipo de cambio o con el riesgo de guerra, que no es el caso, pero podría darse. Y entonces, en este cálculo que hacemos, para efectos de determinar el volumen y o peso de la carga, ¿no? Hay que tener claro siempre que la unidad mayor, si es pallet versus caja, el pallet, ¿no? Tiene que dividirse entre las dimensiones de la caja para saber cuántas cajas hay en un pallet. De igual forma, para saber cuántos pallets ingresan en un contenedor, igual hacemos el cálculo, la relación, ¿no? Contenedor entre pallet. Y hemos visto que ahí hemos analizado dimensiones, largo y ancho del contenedor, dividido entre largo y ancho del pallet. Ahí hemos hallado la base. Si queremos saber cuántos niveles pueden ingresar, igual hacemos la división altura del contenedor entre la altura del pallet, ¿sí? Esa relación siempre se va a dar. Siempre esa relación es fundamental tomarla en cuenta. ¿Qué pasaría si las dimensiones me dan en unidades distintas a las a las unidades medidas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Te pueden dar algunas dimensiones en pulgadas, de repente el peso en libras,
y entonces hay que convertirlas. Hay que saber cuáles son los factores de conversión, ¿no? Eso es importante. Recuerden que nosotros trabajamos mucho con el sistema europeo de medidas, ¿no? Por eso tenemos la unidad de medida del kilo, tenemos por ahí otra unidad de medida que es eh, el tema de las dimensiones está en metros, ¿no? O centímetros si queremos eh, hacerlo con mayor detalle, ¿no? Eh, sí, sí, Gabriela, lo que tú indicas, la realidad es distinta, la altura de los pales depende de su tipo de empaques, cajas, cilindros, etcétera. Es correcto. Y por eso tenemos también distintos tipos de contenedores y distintos tipos de embalajes que podemos utilizar, ¿no? Sobre todo, no solamente cajas, podemos utilizar cilindros, como tú dices, podemos utilizar por ahí, puede ir simplemente como sin ningún tipo de embalaje por la naturaleza del producto, eso es cierto. Aquí lo que yo he hecho es un cálculo ideal, ¿no? Sobre ciertas condiciones que podría tener un producto. Estoy asumiendo un único producto y que es estándar en sus dimensiones. Y bajo ese esquema he hecho este ejemplo. Pero si yo voy a traer por ahí un producto que es un cilindro y luego voy a traer otro producto que son cajas, entonces ya estoy hablando de que hay más, hay diferencias a la hora de estar haciendo el análisis o el cálculo. Por eso no sugería trabajar con un software en particular, ¿no? Pero en este ejemplo estoy trabajando con un único producto y estoy trabajando con la altura menor a la real que puedo utilizar cuando estoy hablando de un contenedor, ¿no? De otro lado, también no olvidemos que a veces, en algunos casos, el cubicaje se da sobre la base de cajas, ¿no? Y no requieren pallet. Eso es lo que llamamos llenar el contenedor full stack, ¿no? Todo uno sobre otro bien apilado, de manera tal que la base y la altura estén completamente cubiertas de cajas, ¿no? Si bien es cierto, eso es posible, desde el punto de vista logístico, el inconveniente viene para la descarga, porque al no haber pallets, entonces la descarga se complica para el importador, ¿no? Sí, el otro tema es cómo manejo la seguridad en la carga, ¿no? La seguridad entendida primero por un correcto manipuleo a la hora de retirar o colocar la carga. La seguridad entendida también por el hecho de evitar que la carga pueda sufrir algún daño durante el traslado. Ahí viene el tema del manipuleo, ¿no? Y también la seguridad de la carga entendida desde el punto de vista de eh, cuáles son los puntos de riesgo que podrían generar que una carga pueda sufrir algún tipo de pérdida, ¿no? Ya no de daño, sino de pérdida. Ensunchar la carga es una de las formas que se tiene cuando es una carga general. ¿Qué pasaría si voy a traer o traigo, por ejemplo, Caterpillar, ¿no? Difícilmente voy a ensunchar, trabajaré con otros mecanismos para asegurar la carga. Trabajaré con otro tipo de contenedores también, ¿sí? Y entonces esas situaciones también puntuales del tipo de producto es la que va a determinar el tipo de embalaje utilizar, tipo de empaque, tipo de contenedor. ¿De acuerdo? Esto aquí lo que he hecho simplemente es una aproximación para que ustedes puedan tener claro que el hallar este cubicaje de la carga supone, ¿no? Primero, tener claro esa relación peso y volumen. Segundo, las unidades de medidas tienen que ser las mismas. Y tercero, establecer cuáles son las restricciones en función del pallet, en función del contenedor utilizado. Eh, bueno, Gabriela nos dice aquí, la carga con pallet es muy segura, pero poco económica. Ahora, la carga suelta y segura. La carga es suelta y segura. Y ayuda a los proveedores con una buena ubicación
seguro ayuda. Sí, mira, en mi experiencia, la carga suelta, eh, llega un momento en el cual tú tienes que hallar el punto de inflexión donde ya llevar la carga como carga suelta te sale más caro que traerlo como carga contenerizada. Eso es lo primero que uno tiene que hallar. Llega un punto en el cual, si el contenedor te permite, por ejemplo, llevar hasta 11 pallets y tú tienes 7 pallets, tienes que ver el cálculo si con 7 pallets el costo va a ser menor si lo traigo en contenedor versus trabajarla como carga suelta. Pero si tienes uno o dos pallets, indudablemente traerlo como carga suelta va a ser lo ideal. Ya, esa es otra de las cosas que hay que siempre ponderar, ¿no? En algún momento va a llegar la situación donde, si bien es cierto, no completo la cantidad de pallets que requiere un contenedor, pero por el número de pallets que manejo, es más rentable traerlo como carga contenerizada que como carga suelta. Es otra de las cosas que siempre hay que ponderar. Por eso que estos cálculos ayudan a ver, ¿no? La posibilidad de trabajar bajo el esquema de carga contenerizada o carga suelta. La próxima semana vamos a tener un caso de carga aérea. Y ese caso de carga aérea tiene otras particularidades distintas a la carga marítima, ¿no? Y claro, en el tema marítimo hay un costo también por el tema de el pallet, que hoy viene con eh, tienen un proceso químico que pasan los pallets para evitar que sean justamente eh, que que puedan sufrir algún tipo de daño, ¿no? El NIF 15 es el que se utiliza para evitar que las pallets puedan ser dañados. Eso es otra de las cosas que se trabaja mucho en la movilidad marítima. Vamos a ver luego que en la carga aérea hay otro tipo de situaciones, ¿no? Como no poder llevar todos los productos que llevo en la movilidad marítima, hay restricciones por el tema de las cargas peligrosas, radioactivas, entre otras. Esa es otra de las restricciones de la carga aérea y el otro es el costo, ¿no? Comparado con la movilidad marítima es mucho más barata. Bien, entonces eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. Quiero agradecerles por su presencia, la participación de ustedes a través del chat, ¿no? O a través de las dudas. Y la próxima semana vamos a trabajar la modalidad aérea, ¿no? Y cómo hacer los cálculos del mismo. Yo les agradezco las preguntas, la verdad es que ayudan mucho a que otros compañeros puedan entender, ¿no? La parte operativa bajo esta modalidad de transporte. ¿Sí? Muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Gracias, nos vemos.